...28 de noviembre de 2024, Rusia revela su respuesta a los ataques ucranianos con misiles de largo alcance. Estados Unidos prepara otro golpe para el sector de la IA de China. Un país africano rompe el acuerdo de cooperación militar con Francia. Equipo de Trump sopesa una invasión suave a México y Zimbabue responde. Convierte en polvo los objetivos y sin parangón en el mundo. Putin revela las características del Oreshnik, el último misil. Como ratas acorraladas, reclutador ucraniano sobre los hombres que son obligados a ir al frente, encuentran el cuerpo de un policía baleado en México con un narcomensaje. Muere Silvia Pinal, icónica estrella del cine mexicano. Violentas protestas en Georgia tras la suspensión de las conversaciones de adhesión a la Unión Europea. Putin, los centros de toma de decisiones en Kiev pueden ser objetivos de ataques con misiles Oreshnik. Putin, Europa dejó de existir como centro soberano de la política mundial. Expulsiones por ruidos, la polémica ley contra migrantes que debate el Congreso de Chile. La Unión Europea amenaza a TikTok tras las elecciones rumanas en las que se impuso un candidato prorruso. Esta posición para dormir podría ser el secreto para el éxito financiero. Más noticias: descubren un extraordinario Neptuno caliente en una órbita muy estrecha. Hallan en desierto de Perú un fósil de cocodrilo que vivió hace 10 millones de años. China. Con CGTN, el presidente de China, Xi Jinping, se dirige a las cooperativas de suministros y de comercialización. Más noticias en el medio que arrastran las del día y las de la semana. El presidente de China, Xi Jinping, felicita a Yamandu Orsi por su elección como presidente de Uruguay. Más noticias: Xi Jinping, el presidente de China, reitera que China siempre apoyará la causa justa del pueblo palestino. El presidente de China, Xi Jinping, felicita el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. El presidente de China, Xi Jinping, sostiene conversaciones con la primera ministra de Samoa. Canciller chino se reúne con vicepremier camboyano. ¿Por qué confía Li Hsinlong en el futuro de China? Academia organiza conferencias sobre la modernización de China en Brasil. Más noticias dentro del medio en la zona no destacada. La diplomacia de gran país con características chinas inyecta estabilidad y cooperación en el mundo. Arabia Saudí. La República de Corea entrega a China los restos de 43 mártires de los voluntarios del pueblo chino. Irán. Con Hispan TV, Irán denuncia papel de Estados Unidos en nuevos ataques terroristas en Siria. Líbano. Israel ha violado varias veces el alto el fuego, además de varios ataques con diversas armas. Irán. Reactivación de grupos terroristas en Siria es un plan sionista que perturba la estabilidad y seguridad de la zona. España y Bélgica avisan que acatarán orden de arresto de Corte Penal Internacional a Netanyahu. Señal de victoria: Hezbolá lanzó 4.638 operaciones contra Israel desde octubre de 2023. Hamás llama a 3 días de movilizaciones para detener la guerra en Gaza y detener las agresiones israelíes. Irán podría cambiar su doctrina nuclear si Occidente reimpone las sanciones. Más noticias. Cuba advierte a Trump que no acepta injerencias de ningún tipo, y todo frente al bloqueo de Estados Unidos. Putin amenaza a Ucrania con misiles Oreshnik por uso de armas de largo alcance de Estados Unidos. Turquía con TRT. Israel y Hezbolá reclaman triunfo en el Líbano, pero Tel Aviv sigue atacando. Francia respalda a Netanyahu ante la orden de la Corte Penal Internacional, mientras Israel ataca Gaza. Aquí está la tensión entre Venezuela y Argentina por denuncias sobre embajada. El protector de semillas, así lucha un argentino por los alimentos futuros. Alto el fuego del Líbano. 5 claves sobre el acuerdo entre Israel y Hezbolá. Israel ha eliminado por completo a 1.400 familias palestinas en Gaza. Turquía está preparada para ayudar a un alto el fuego en Gaza, dice Erdogan. México advierte a Trump que el nuevo arancel no detendrá migración en Estados Unidos. Imágenes del regreso. Miles regresan a casa por tregua en el Líbano. La agencia árabe siria de noticias Sana, la propia agencia, dice que el sitio web de Sana, en todos los idiomas, incluido el español, está siendo blanco de ataques cibernéticos y de intentos de piratería e inundaciones por parte de fuentes desconocidas. Es imposible poder abrirlo en sí, pero sí a través de Twitter y de Telegram. Por tanto, vamos a movernos con Telegram y nos encontramos los titulares del día 28 de noviembre de 2024 de la siguiente manera. Israel ataca el sur del Líbano y comete varias violaciones del alto el fuego. Más noticias. Desde el inicio de la guerra genocida contra Gaza, Israel asesina a 44.330 palestinos. Comunicado del Ejército y Fuerzas Armadas sobre la ofensiva terrorista en Alepo
Idlib. Cifras del genocidio israelí en Gaza, Líbano y Siria. Hezbolá resume resultados de sus operaciones hasta la fecha del alto el fuego. Pakistán anuncia su deseo de unirse al grupo BRICS. Y en Líbano, con Almanar, el alto el fuego del Líbano entra en vigor. Los ciudadanos desafían las amenazas israelíes y regresan a sus hogares bajo el fuego de la resistencia. Las fuerzas de ocupación se retiran de Tubas, al noreste de Cisjordania. El jefe de la CGRI saluda el alto el fuego en el Líbano como una derrota estratégica y humillante para Israel. Jamenei, el régimen sionista está destinado a irse y la inundación de Al-Aqsa a quedarse. Honstein, la zona de amortiguamiento israelí en el Líbano, es una fantasía que nunca sucederá jamás. El alto del fuego con Hezbolá destrozó la ilusión israelí de remodelar Oriente Medio. La resistencia islámica salió victoriosa frente a un enemigo envuelto en ilusiones y llevó a cabo muchísimos miles de ataques. Estados Unidos presiona a Netanyahu para que aceptara el alto el fuego en el Líbano. La nueva victoria de Hezbolá. Venezuela, con Telesur. Georgia suspende las conversaciones con la Unión Europea sobre su adhesión hasta el 2028. Israel viola el alto el fuego con ataque aéreo al sur del Líbano. Putin, ataques con armas de la OTAN no quedarán sin respuesta. Presidente Maduro, nuevas sanciones de Estados Unidos provocarán más unidad en Venezuela. Aprueban ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de Venezuela. Paleontólogos presentan fósil de cocodrilo de 10 millones de años hallado en Perú. Inundaciones repentinas y deslaves de tierra dejan 15 muertos en Uganda. Reportan nueva masacre en Colombia, el número 67 del 2024. Manifestantes se movilizan frente a la sede del Parlamento georgiano. Presidente Maduro, ley orgánica Simón Bolívar es un mecanismo legal para limitar agresiones contra Venezuela. Rusia, entrega de armas nucleares a Ucrania llevaría a una escalada incontrolable del conflicto. Autoridades de Gaza reportan decenas de muertos por fuego de ocupación israelí. Parlamento libanés convoca a sesión presidencial en enero de 2025. Y en medio de la isla, Cuba debate sur-continente, sociedad anónima, 3 décadas apostando a la excelencia en el comercio con Cuba. Unión Eléctrica pronostica afectaciones de 1.390 megavatios para el horario pico de este jueves. La espiral destructiva de El Químico. Nicaragua, con el 19 en portada, saludos a Sputnik, unidos en la lucha por la verdad comunicacional y un mundo mejor. Nicaragua saluda y celebra el 10º aniversario de la agencia de noticias Sputnik. Gobierno sandinista entrega a los nicaragüenses el centro tecnológico Datalí en Jinotega. Saludamos al Partido Comunista de Sudáfrica en ocasión de su 5º Congreso Nacional Especial. Radio Argelia Internacional, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Carmento en el Instituto Cervantes de Argel y de Orán, conmemoración del 8º aniversario de la desaparición del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui, conferencia interparlamentaria de apoyo al pueblo saharaui en el Parlamento de Portugal. Los socialistas de Portugal critican el giro histórico de Sánchez sobre el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental exhibe fuerza en el Parlamento de Portugal en una conferencia internacional. Conferencia Europea en Lisboa, dejemos que el pueblo saharaui elija su futuro. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. Bueno, y el 28 de noviembre de 2024 vamos a hablar de la noticia de portada del medio más visto por los palestinos y libaneses y más censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada Israel, que es Al-Mayadem. Israel viola el acuerdo del alto el fuego con el Líbano. El ejército agresor lanzó bombardeos contra varios puntos libaneses y 2 personas resultaron heridas en la localidad de Markaba. Y esto, bueno, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Podríamos decir que es la tónica habitual de Estados Unidos, que es todos los acuerdos, utilizarlos por estrategia militar y violarlos inmediatamente después, en cuanto intentando conseguir algún tipo de ventaja con esa bajada de defensa, del contrario, celebrando el armisticio, ¿no? Pero sobre todo luego es una manera también de presión para seguir negociando en otros puntos, en los que está ocurriendo también otras zonas a lo largo del planeta. Entonces vuelven a retomar todo esto y para eso tiene una célula terrorista como si fuera un país y con representantes y todo de títeres para que parezca no es que no soy yo, es que es el otro. Y ese es el juego que habitualmente están haciendo, ¿no? La Agencia Nacional de Noticias indicó que las bombas enemigas apuntaron a las alturas de Halta, el distrito de Hasbaya, donde alcanzó a varios ciudadanos, ¿no?
2 personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un hospital, ¿no? Atacó las afueras de Karsuba también con 2 proyectiles y otro del tipo Merkava disparó hacia la zona de Wazani. Aviones de reconocimiento enemigos sobrevolaron las aldeas de los distritos de Tiro y Bint Jebel. Es decir, estos son simplemente, como estamos viendo, es una cortina de humo para posicionarse mejor porque estaban perdiendo la guerra en ese momento y necesitando que baje la guardia. El contrario, pero sin embargo sigue que ellos que siguen con su línea. Ellos no enfrentan a los militares, ellos van contra la población civil. Y este es el nivel Maribel del Anglo en el último momento. O sea, falsos acuerdos como cortina de humo para la desesperada hacer algún tipo de actuación e intentar controlar sobre todo el espacio aéreo, ataque a la población civil porque contra los militares no pueden, es decir, que sus equipos militares son una mierda, ¿eh? ¿Qué más da el derecho internacional público? Y los acuerdos de Ginebra, eso da igual, romper estructuras, porque de todas maneras en esas estructuras ha ganado el otro lado y como lo sabe el otro lado, la par está rehaciendo otro tipo de estructuras paralelas. En fin, por favor, qué agonía ver caer el capitalismo por sí solo de esta manera, estirando el hilito por intereses espurios y, por supuesto, no patrios de ningún país. Qué asco todo. Huelga general indefinida, desobediencia civil para tumbar los gobiernos nuestros corruptos, salidas a las calles con activismos en las calles y activismos en redes y sobre todo mucho boicot a todas estas empresas que están detrás de todo esto, intentando a río revuelto ganancia de pescadores. Para nada. Viva Palestina libre del agua al agua, viva el Líbano, viva todos los pueblos, incluido Haití, el Congo, que están sufriendo un genocidio atroz exclusivamente por intereses espurios económicos. Y la Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.